Hola hermanos, ¿qué hay? Soy Will Graham, bienvenidos a todos. Estamos aquí para seguir con nuestra serie sobre la Confesión de Londres. La semana pasada estuvimos con capítulo 1, párrafo 1, donde analizamos la revelación general y luego la necesidad de la revelación especial. Y hoy vamos a estar centrándonos en la cuestión del canon. En realidad estaremos hoy con el canon del Antiguo Testamento y la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con el canon del Nuevo Testamento. Así que vamos a dividir capítulo 1, párrafo 2, en dos sesiones. La primera sesión hoy sobre el Antiguo Testamento y la segunda sesión la semana que viene sobre el Nuevo. He dividido este párrafo en 5 puntos, ¿ok? 1, 2, 3 arriba y 4 y 5 abajo. Y en medio tenemos las dos listas de los libros canónicos en ambos testamentos. Así que tengo aquí en este párrafo 1.2, 5 líneas de texto que espero leeros y volveré a leer ya la semana que viene porque seguiremos estudiando este mismo párrafo. Comentaros unas buenas noticias. En primer lugar, el vídeo que subimos la semana pasada ha sido descargado más de 2000 veces, así que gloria al Señor. No contábamos con esto, ¿no? No pensé que un vídeo sobre la confesión de fe resultara de gran interés para el público, pero bendito sea Dios. Se ve que hay hambre, ¿no? Por sana doctrina. Y, por otro lado, una segunda buena noticia es que algunos hermanos me han escrito en esta última semana comentándome que tienen la intención de estudiar esta serie con sus respectivas iglesias, con diferentes grupos dentro de sus congregaciones. Así que alabo a Dios. Bendito sea su nombre, ¿no? Qué hermoso. Así que estamos aquí trabajando esta confesión en la Iglesia Palabra de Vida Almería. Estamos estudiando todo con un grupo de hombres y luego un grupo de mujeres en nuestra iglesia local, y pensamos, bueno, sería una buena idea subir los vídeos a la esfera digital para que diferentes iglesias evangélicas en el mundo hispanoparlante puedan sacar provecho también de las grabaciones. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer las 5 líneas del texto, ¿okay? De 1.2, Confesión de Londres, y estoy usando esta edición de lectura que ya os enseñé la semana pasada. Ok. 1.2, Confesión de Londres, dice: por cierto, el título de esta clase es Canon, ¿ok? El Canon del Antiguo Testamento. Lo siento, no dije el título. El Canon del Antiguo Testamento. Ok, 1.2. Con el nombre de Santa Escritura, o la palabra de Dios escrita, ya se incluye todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes. Bla, 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 bla. Tenemos ahí las dos listas que estaremos estudiando en estas 2 semanas. Luego, línea número 4, aquí abajo del todo, penúltima línea. Todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios, para que sean la regla de fe y vida. Así que repito rápidamente las 5 líneas. Con el nombre de Santa Escritura, o la palabra de Dios escrita, ya se incluye todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes. Bla, 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 bla. Todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios, para que sean la regla de fe y vida. Bueno, vamos a empezar hoy con nuestro estudio, el canon del Antiguo Testamento. Los evangélicos aceptamos la inspiración de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Lo que leímos la semana pasada, en el 1.1, dice que estos libros constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué es lo que tengo que saber para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que creer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Encuentro las respuestas a estas 3 preguntas en la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La meta entonces en este segundo párrafo es estudiar sobre el canon de la Biblia. Estaremos hoy tratando el asunto del canon del Antiguo Testamento. Y por cierto, canon significa regla, norma, modelo. Originalmente se refería a una vara recta, incluso una vara de medir. Así que estaremos hoy con el tema del Antiguo Testamento. Sé que va a haber bastante información nueva para vosotros, y por esta razón he querido hacer una grabación sobre el Antiguo Testamento
y luego otra sobre nuevo para no sobrecargaros en un solo vídeo. Así que si hoy no avanzamos tan rápidamente, no pasa nada, porque no tenemos prisa. Podemos estar aquí 1 año y medio, 2 años con la confesión, no hay prisa, no tenemos una fecha límite para impartir todo el curso. Bien, vamos a empezar entonces con el canon, la formación del canon del Antiguo Testamento. Hemos comentado que creemos en 39 libros autoritativos en el Antiguo Testamento. Estos libros fueron redactados durante un periodo de más o menos 1000 años, desde el año 1400 a.C. hasta el año 430 a.C., es decir, un milenio más o menos. No sabemos exactamente cuándo los judíos reconocieron el cierre de su canon, pero sí contamos con diferentes evidencias que demuestran que el canon se consideraba como cerrado ya en los tiempos de Jesús. Y lo que voy a hacer ahora es nombraros 3 pruebas extra bíblicas de esta realidad que acabo de comentaros y luego 4 pruebas bíblicas. ¿Okay? Voy a enseñaros 3 pruebas extra bíblicas que nos demuestran que el canon ya estaba cerrado antes de encarnarse Cristo y luego veremos 4 evidencias bíblicas, es decir, 4 evidencias del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Bien, voy a empezar por los 3 puntos extra bíblicos, 3 evidencias extra bíblicas. Prueba extra bíblica número 1. El libro de Primera de Macabeos. El libro de Primera de Macabeos. Este libro judío fue escrito en el año 100 antes de Cristo. Y el capítulo 9, 27 es muy importante. Primera de Macabeos, capítulo 9, 27, podéis leerlo online, podéis descargar el libro de forma gratuita. Y leo lo que dice el texto. Primera de Macabeos 9, 27. Dice que hubo una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Que repito, es clave esta frase. Hubo una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Entonces el libro de Primera de Macabeos, en el año 100 antes de Cristo, reconoce que la voz profética ya no suena en Israel. El tiempo de los profetas ha terminado, ha cesado, ha acabado. La primera evidencia extrabíblica es Primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 27. Segunda prueba extrabíblica. La segunda prueba extrabíblica es la comunidad de monjes en Qumran. Qumran se deletrea Q-U-M, M de madre, R-A con acento N. ¿Okay? Q-U-M, R-A con acento N. La comunidad de monjes en Qumran. Ellos vivieron ahí hasta el año 70 más o menos, cuando el segundo templo fue asolado y destruido por las fuerzas romanas. El siglo pasado, interesantemente, entre los años 1947 y 1956, se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Qumran está cerca del Mar Muerto. Y ahí descubrieron el siglo pasado los escritos, los manuscritos de los monjes que estaban viviendo en Qumran en la generación de Jesús. Y curiosamente, encontraron que los monjes solo habían escrito comentarios a los libros bíblicos. Y voy a leeros una cita de un magnífico libro de D.A. Carson y Douglas Moo, una introducción al Nuevo Testamento. Si tenéis algo de dinero, si sois adinerados, os aconsejo a que invirtáis en este excelente tomo. Y voy a citaros página 650
donde dice, el hecho de que los monjes de Qumran solo escribieran comentarios de los libros bíblicos sugiere que estos los veían como una categoría aparte. Es decir, los monjes en Qumran, en la época de Jesús, reconocieron el valor autoritativo de los libros canónicos que constituyen nuestro Antiguo Testamento. Así que tenemos la evidencia de 1 de Macabeos 9:27. En segundo lugar, tenemos el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, donde los monjes de Qumran habían escrito comentarios solamente a los libros canónicos del Antiguo Testamento. Y evidencia número 3 es fuertísima, potente. Es una cita muy reveladora de un historiador judío llamado Josefo. ¿Okay? Evidencia extrabíblica número 3, Josefo. Sus fechas son del 37, más o menos, después de Cristo, hasta el 100 después de Cristo. O sea, falleció con sus 63 años, más o menos. Josefo, del 37 al 100. Y él nos comenta que el canon del Antiguo Testamento había quedado establecido desde el tiempo del rey persa Artajerjes. Y las fechas de Artajerjes son del 465 a.C. hasta 423 a.C. Entonces, Josefo nos está diciendo que en realidad el canon, que los escritos proféticos autoritativos de parte de Dios acabaron en el siglo V a.C., en los días del rey Artajerjes. Lo que voy a hacer ahora es leeros unas líneas de Josefo de una obra de él llamada Contra Apión. Contra Apión. Apión se deletrea A-P-I-O-N. Y estoy aquí citando el texto que sale en este libro de Robert Plummer sobre preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Este es mi libro de texto para el Campus 415, donde enseño hermenéutica. Así que si estáis interesados en hermenéutica bíblica, podéis también conseguir este libro. Bien, voy a leeros unas líneas de Josefo que tengo aquí en la pantalla, que he sacado de este tomo de Plummer, y la cita se encuentra en la página 57. Dice Josefo en su obra Contra Apión: es cierto, nuestra historia, es decir, él es un judío hablando de la historia judía, es cierto, nuestra historia se ha escrito muy especialmente desde Artajerjes, pero no ha sido estimada por nuestros antepasados con la misma autoridad que con los primeros, es decir, con los que escribieron antes de Artajerjes, porque no ha habido una sucesión exacta de profetas desde ese tiempo. Y la firmeza con que hemos reconocido estos libros de nuestra nación es evidente por lo que hacemos. Durante tantos siglos que ya han pasado, nadie ha sido tan audaz como para añadir nada a ellos, o quitar cualquier cosa de ellos, o para hacer cualquier cambio en ellos. Pero es natural para todos los judíos, de inmediato y desde su nacimiento, considerar que estos libros contienen doctrinas divinas y persistir en ellas y, si llega la ocasión, morir de buen grado por ellas. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que Josefo nos está diciendo, justo después de la generación de Jesús, claro, Josefo nace en el 37, Cristo murió en el 33 más o menos. Josefo nos está diciendo que el canon hebreo lleva siglos cerrado. De nuevo, no tenemos información detallada sobre la fecha del reconocimiento de dicho cierre. No obstante, los judíos reconocieron que tras la época de Artajerjes, en el siglo V a.C., tras la época de Artajerjes, el rey persa,
no hubo más revelación canónica. Y ahora voy a citaros unas líneas de Plummer. Antes cité de Josefo y ahora citaré directamente de Robert Plummer. Él dice: parece claro, pues, que para el tiempo de Jesús, la mayoría de los judíos estaban de acuerdo en cuanto a su propio canon, una lista que coincide con el contenido de nuestro actual Antiguo Testamento. Y otra cita más de Plummer. Para los cristianos, la aceptación del canon de 39 libros del Antiguo Testamento es relativamente fácil. Uno podría decir: Jesús y sus apóstoles confirmaron en su día el canon judío de las escrituras hebreas, y yo, como seguidor de Jesús, afirmo lo mismo. Así que ya está. Si Jesús aceptó la autoridad del canon hebreo, nosotros como sus discípulos aceptamos el mismo canon. Y en un momento os indicaré que Cristo corrigió también en el cierre del canon hebreo. Ahí tenemos entonces 3 evidencias que sugieren, que indican que el canon hebreo ya estaba cerrado antes de los tiempos de Jesús. Hemos visto Primera de Macabeos 9:27, un texto escrito en el año 100 a.C., reconociendo que no hubo más voz profética en Israel. Luego tenemos la comunidad de monjes en Qumran, que tenían acceso a muchos otros escritos contemporáneos del judaísmo, pero ellos se limitaron únicamente a comentar los libros bíblicos. Esto sugiere que reconocieron el valor autoritativo de los libros canónicos. Y argumento número 3 es esta cita de Josefo, donde él dice abiertamente que desde los días de Artajerjes, en el siglo V a.C., no hubo más revelación profética. 3 evidencias extra bíblicas: Macabeos, monjes de Qumran y Josefo. Bien, os comenté que iba a daros también 4 argumentos neotestamentarios, 4 argumentos bíblicos para también tener seguridad en cuanto al cierre del canon del Antiguo Testamento. Así que lo que voy a hacer ahora es leeros estos argumentos y voy a apagar aquí el WhatsApp. Pido disculpas si habéis oído ese mensaje. A ver, 2 segunditos. A ver, ahí está cerrado. Lo siento. Es que soy muy popular. Que no. A ver, por su mensaje de los monjes de Qumran, diciendo que están contentos con la clase. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, muy bien. Vamos a ahora dar 4 argumentos bíblicos neotestamentarios para defender la idea que está ahora desarrollando. A saber, que el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado antes de los tiempos de Jesús. 4 argumentos. Argumento número 1. Los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a casi todos los libros del Antiguo Testamento, dando a entender que son autoritativos, ¿verdad? Incluso muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos expresiones tales como escrito está, para luego citar un texto del Antiguo Testamento dando a entender que es autoritativo. Bien, entonces, primera evidencia bíblica es que el Nuevo Testamento cita o alude a casi todos los libros del Antiguo Testamento, indicando que son de naturaleza autoritativa. Segundo argumento bíblico. Cuando el Nuevo Testamento cita fuentes no bíblicas, nunca habla de dichas fuentes como autoritativas. Repito, cuando el Nuevo Testamento cita fuentes no bíblicas, y si no me creéis, si estáis pensando cómo va a citar el Nuevo Testamento una fuente no bíblica, pues os pondré 4 ejemplos ahora. Cuando el Nuevo Testamento cita textos no bíblicos, nunca habla de dichas fuentes como autoritativas, ni como inspiradas por el Espíritu Santo. Voy a leeros 4 pasajes. Pasaje número 1. Hechos 17:28. Pablo cita 2 textos de poetas paganos. Dice, en primer lugar, en él vivimos, nos movemos y somos,
Y como algunos de vuestros poetas han dicho, linaje suyo somos. Pablo cita a dos autores paganos en una sola frase. Está aquí compartiendo la palabra en Atenas y está de alguna forma citando autoridades paganas para luego predicar el evangelio a los filósofos atenienses. Así que tenemos, en él vivimos, nos movemos y somos, y linaje suyo somos. Son dos citas de autores paganos. Segundo pasaje, 1 Corintios 15:33 dice, 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Texto número 3, Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo está citando a un supuesto profeta cretense diciendo que lleva la razón en lo que ha dicho. Texto número 4, expuse este texto hacía varios años en la iglesia, porque estudiamos la epístola de Judas de manera expositiva. Judas 1, 14 al 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí tenemos una cita de un libro llamado Enoc, primer libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Judas está citando un texto no bíblico, pero en los 4 casos que hemos nombrado, los libros no se refieren a las fuentes como autoritativas ni inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y alguien podría estar pensando, pastor, ¿cómo puede el Nuevo Testamento citar una fuente no bíblica? Bueno, porque toda verdad es verdad de Dios. Si un ateo te dice que 2 más 2 son 4, lleva la razón, ¿no? Es así. Si un ateo te dice hace más frío en el invierno que en el verano, pues está diciendo la verdad. Toda verdad es verdad de Dios. Así que incluso cuando los filósofos paganos dicen cosas correctas, pues esa verdad es verdad de Dios. Ahora dicen también muchas mentiras, porque están bajo el poder de las tinieblas, pero toda verdad es verdad de Dios. Hemos visto 2 evidencias. Evidencia número 1, los autores del Nuevo Testamento citan ampliamente de casi todo el Antiguo Testamento, dando a entender que es un libro autoritativo. En segundo lugar, cuando los autores del Nuevo Testamento citan textos no canónicos, nunca hablan de semejantes fuentes como autoritativas ni como inspirados por el Espíritu Santo. Pablo hablará de las Escrituras siendo inspiradas por Dios en 2 Timoteo 3:16, pero no de los profetas paganos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tercera evidencia. La tercera evidencia bíblica es que el Nuevo Testamento nunca se opone a ningún libro canónico. El Nuevo Testamento nunca intenta descartar un libro antiguo testamentario del canon. De hecho, Pablo nos dirá en Romanos 15, versículo 4, algo bien chocante. Él llega a decir a los creyentes gentiles de Roma que las escrituras judías fueron escritas, cito a Pablo, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. ¡Wow! Pablo dice entonces que las escrituras hebreas fueron redactadas con el fin de dar esperanza al pueblo de Dios en los días del nuevo pacto. Pablo no quiso deshacerse de las escrituras hebreas, sino que las atesoró, entendiendo que tenían un propósito para con la iglesia de Dios. Jesús también, en sus debates con los dirigentes judíos, nunca puso en tela de juicio la autoridad de los libros canónicos. Lo que Cristo sí hizo en múltiples ocasiones fue criticar, denunciar, procurar corregir la mala interpretación, la mala hermenéutica de los dirigentes judíos. Pero Cristo nunca puso en tela de juicio la autoridad de los libros canónicos, los libros que sus antepasados habían aceptado como inspirados por Dios.
Podemos pensar en Mateo 15, versículo 6, donde Jesús dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cristo no está en contra del mandamiento de Dios, la palabra de Dios, el canon inspirado por Dios, pero sí condena, reprocha, reprende a aquellos que colocan sus tradiciones humanas por encima de la palabra del Señor. Y esto pasa hoy día también, ¿no? Hay personas que imponen su propia hermenéutica a la Escritura, torciendo la palabra del Señor. Y evidencia número 4 del Nuevo Testamento es que Jesucristo reconoció la división triple del canon hebreo. En un momento más adelante, antes de acabar esta clase, os explicaré que el canon hebreo está dividido de una manera diferente al nuestro. Son los mismos libros, pero tiene una división distinta. Pero por ahora, quisiera deciros que, argumento número 4, es que Jesucristo reconoció el canon hebreo como dividido en 3 partes. Él dice en Lucas 24, 44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos la división triple del Antiguo Testamento según la Biblia hebrea. La ley, luego los profetas y después los escritos. Cristo aquí dice los salmos, pero los judíos en el primer siglo usaban el término salmos para aludir a todos los escritos, porque claro, el Salterio era el libro más grande de los escritos. Hablaremos un poco más sobre esto antes de acabar hoy la clase. Pero es importante aquí destacar que Jesús reconoce la división triple del canon hebreo, reconociendo que es un libro ya completo, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. Y además, hay un pasaje muy revelador en Mateo, donde el Señor habla de toda la sangre justa que ha sido derramada desde Abel hasta Zacarías. Y quisiera buscaros el texto, porque no lo tengo aquí apuntado, pero es bien importante, porque aquí Jesús cita el libro de Génesis y el último libro del canon hebreo, a saber, Crónicas, Segunda de Crónicas. Así que voy a buscaros el texto de Mateo. Podéis apuntar Mateo 23, 35. ¿Okay? Mateo 23, 35, donde Jesús habla de toda la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías. Ahora, ¿por qué es esta cita tan importante? Porque en una cosmovisión hebrea, Jesús está reconociendo que Abel es el primer mártir del canon hebreo, porque Abel figura en Génesis. Génesis capítulo 4. Caín mata a su hermano. Habéis leído el pasaje, ¿cierto? Y el último libro del canon hebreo es Crónicas. Crónicas. Y el último mártir en Crónicas es un varón llamado Zacarías. Entonces Jesús está hablando de Abel y de Zacarías como el principio y el final del Antiguo Testamento. Para él, Malaquías no era el último libro en el canon, sino Crónicas. Por tanto, esta cita no deja de ser muy reveladora. Podéis encontrar, por cierto, el martirio de Zacarías descrito en 2 de Crónicas capítulo 24. En la Biblia hebrea es un solo libro. Tú y yo dividimos Crónicas en 2 partes, primera y segunda, pero en la Biblia hebrea es un solo tomo. Ahí tenéis entonces 4 argumentos bíblicos que nos dan a entender que hubo un canon ya completo antes de la época de Jesús. En primer lugar, los escritores del Nuevo Testamento citan ampliamente de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, citan y aluden en múltiples ocasiones al Antiguo Testamento, reconociendo aquellos escritos como autoritativos. En segundo lugar, cuando los autores del Nuevo Testamento citan textos no canónicos, nunca aluden a dichas citas como autoritativas ni como inspiradas por el Espíritu Santo. Tercer argumento, los autores del Nuevo Testamento nunca se oponen a los libros antiguos testamentarios, sino que, como hemos antes explicado, Pablo dice en Romanos 15:4 que las escrituras hebreas fueron dadas para que tú y yo tuviéramos consolación y esperanza. Y finalmente, evidencia número 4, Jesús reconoce la división triple del canon hebreo: ley, profetas, escritos.
Y luego hemos visto esta cita muy guay de la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías, indicando el comienzo y el cierre del canon del Antiguo Testamento. Así que juntamos estos 4 argumentos con los 3 argumentos extrabíblicos, primero de Macabeos, los monjes de Qumran y la cita de Josefo, y llegamos a la conclusión de que ciertamente el canon estaba ya formado antes de Cristo encarnarse. Sé que ha sido mucha información en esta clase y por esta razón he querido dividir nuestros estudios sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en 2, ¿ok? La semana que viene seguimos con el Nuevo Testamento, pero quisiera entonces acabar hablando muy brevemente sobre algunas diferencias entre la Biblia hebrea y la Biblia evangélica que tú y yo poseemos en el siglo XXI. Algunas diferencias entre la Biblia hebrea, el canon hebreo y nuestro canon hoy día como pueblo evangélico. Hay 3 diferencias. La primera es la más obvia. Ni siquiera hace falta deciros de qué va la primera diferencia. Diferencia número 1, muy elemental. La Biblia evangélica contiene 27 libros más, ¿verdad? Tú y yo creemos en el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Gloria a Dios por la revelación apostólica. Entonces, la primera gran diferencia entre el canon hebreo y el canon evangélico es que los evangélicos reconocemos el Nuevo Testamento también como autoritativo de parte de Dios, y la semana que viene explicaremos cómo llegó a formarse el Nuevo Testamento. Lo bueno es que hay más datos sobre la formación del canon del Nuevo Testamento que sobre la formación del canon del Antiguo, así que la clase será más fácil. Primera diferencia, nosotros los evangélicos tenemos 27 libros más. Diferencia número 2. La cantidad de libros. La cantidad de libros. Ok. He dicho a principios de la clase que reconocemos 39 libros en el Antiguo Testamento como autoritativos. No obstante, el canon hebreo solamente cuenta con 24 libros. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos los evangélicos tener 15 libros más? Tenemos 39, los judíos tienen 24. ¿Cuáles son estos 15 libros extra que nosotros tenemos en nuestros textos bíblicos hoy? Bueno, en realidad, amados, son los mismos libros. La diferencia es que en el canon hebreo, Primera y Segunda de Samuel son un solo libro. Primera y Segunda de Reyes son un solo libro. Esdras y Nehemías son un solo libro. Primera y Segunda de Crónicas son un solo libro, y los 12 profetas menores son considerados como un solo libro. Ya que es así, el canon hebreo cuenta con 24 libros. Josefo, el historiador que antes cité, su obra Contra Apión, él habla de 22 libros en el canon judío, pero esto se explica fácilmente. Porque Josefo consideraba Jueces y Ruth como un solo libro y Jeremías y Lamentaciones como un solo tomo, porque claro, Jeremías es el autor de Lamentaciones también, y por supuesto Jueces y Ruth acontecen al mismo tiempo. Ruth sucede en el tiempo de los jueces. Por esta razón Josefo tiene 22 libros en su canon. Él tiene los mismos 24 que los demás judíos, pero al considerar Jueces y Ruth como un tomo, y Jeremías y Lamentaciones como un tomo, él tiene un canon de 22. Entonces podemos estar tranquilos. Los libros que tenemos en el canon evangélico son los mismos. Los mismos. La única diferencia es que nosotros dividimos muchos de los libros que los judíos tienen como un solo tomo. Y diferencia número 3. Diferencia número 1, tú y yo creemos en el Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros más. Número 2, la cantidad de libros. Nosotros tenemos 39, los judíos tienen 24. Ahora, son los mismos libros, pero ellos juntan, ¿verdad? Juntan diferentes libros. Y la última diferencia, y con esto ya acabamos nuestra sesión de hoy, es el orden de los libros. Y aquí ahora voy a volver a lo que antes comenté sobre Jesús, hablando de Crónicas como el último libro del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un canon
Y cuando pensamos en el Antiguo Testamento, lo dividimos en 4 secciones. Los evangélicos tenemos 4 secciones. Primera sección es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos, desde Josué hasta Esther. ¿Okay? Josué hasta Esther, los libros históricos. Tercera sección, los libros poéticos, desde Job hasta Cantares, o Cantar de los Cantares, si preferís llamarlo así. Y luego finalmente tenemos los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Algunos hacen una división entre profetas mayores y profetas menores, que es perfectamente legítima dicha división, pero ahí tenemos 4 secciones, ¿verdad? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. El canon judío, sin embargo, sigue una estructura distinta que se resume en un acróstico que es Tanakh. Tanakh. T-A-N-A-K. T-A-N-A-K. Este acróstico simboliza la T de Torah, Torah, ley, que es Pentateuco, la N de los Nevim, N-E-V, I, apóstrofe, I-M, M de madre, N-E-V-I, apóstrofe, I-M, los Nevim, que son los profetas, y luego la K de Ketuvim, K de Ketuvim, K-E-T-U-V-I-M de madre, K-E-T-U-V, V de Valencia, I-M de madre, y Ketuvim son los escritos. Entonces, Tanakh, a veces lo veréis escrito en libros en castellano como Tanaj con J, pero Tanakh, T, Torah, N, Nevim, K, Ketuvim. Entonces, los libros del canon hebreo siguen este acróstico. En el la Torah, tenemos los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego, los Nevim son 8. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y finalmente, los Ketuvim son 11. Los Ketuvim son los escritos. Jesús antes aludió, ¿no?, a la ley, a los profetas y a los salmos. El Salterio es el libro más grande de los Ketuvim, por eso muchas veces los judíos simplemente hablaban de los escritos como los salmos. Tenemos ahí 11 libros. Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que es un solo tomo, ¿os acordáis? Esdras, Nehemías es un solo libro, y Crónicas. Y al nombrar Crónicas en último lugar, estamos explicando lo que antes nombré, que Crónicas, según el canon hebreo, es el último libro del Antiguo Testamento. Y por eso Jesús habla de la sangre justa derramada desde Abel en Génesis hasta Zacarías en 2 de Crónicas, capítulo 24, porque Jesús está pensando como un judío del primer siglo. Está pensando en la división entre la ley, los profetas y los escritos. Pues muy bien, hermanos. Gracias por vuestra paciencia. Espero que esta clase haya sido útil. Lo que hemos hecho hoy es simplemente demostrar que el canon del Antiguo Testamento, aunque sé que no podemos poner una fecha en cuanto al reconocimiento del cierre del canon del Antiguo Testamento, pero sí hay amplios testimonios, tanto bíblicos como extrabíblicos, diciéndonos de que siglos antes de la llegada de Jesús, los judíos reconocieron que la voz profética había cesado en Israel, que tenían un canon cerrado, y después de usar argumentos bíblicos y extrabíblicos para defender esta idea, hablé brevemente sobre 3 diferencias fundamentales entre el canon hebreo y el canon evangélico. Diferencia número 1, tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Diferencia número 2, la cantidad de libros. Tenemos 39, ellos tienen 24, es el mismo contenido, pero dividido de formas distintas. Y diferencia número 3, el orden de los libros. Tenemos una visión
4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas. El canon hebreo tiene 3 divisiones: Torah, Nevim y Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Bueno, hermanos, gracias por todo. Espero que podáis ahora procesar la información y la semana que viene volveremos a dar más datos sobre la formación del canon del Nuevo Testamento. Espero que hayáis disfrutado. Un saludo en el amor de Cristo y acabamos aquí diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego. Chao, chao.